estar abordando desde el punto de vista del COVID-19 en relación a la efectividad de los equipos de protección son los siguientes. Uno es el tema del contexto actual. ¿Por qué es importante ver el contexto actual? Ya estamos en la fase 4 de contagio, que es el contagio comunitario. Es donde la situación se comienza a poner mucho más crítica, es donde tienen que aflorar todas las iniciativas, toda la innovación de parte de nosotros, de las empresas, para tratar de mitigar la incidencia que estamos teniendo. Por eso vamos a comentar algo sobre el contexto, ¿no? Recuerden que esta información está soportada en los materiales y en los documentos que se ha estado publicando de parte de la OMS y la OIT, pues, desde el punto de vista laboral. Recientemente se compartió un documento de referencia para los empleadores en relación a la OIT, que se hizo en coordinación con la empresa privada de Nicaragua. Muy acertado, muy correcto, y muchos de los tips o de los puntos que están contenidos en ese documento lo hemos retomado porque queremos reforzar la importancia y el contexto de la sugerencia o la recomendación que nos está dando la OIT al respecto. El tema de la selección, siempre es importante saber qué equipo de protección vamos a utilizar. Seguimos viendo a nivel de las empresas, porque aquí hay dos tantos, ¿no? El tema de las empresas y el tema del ciudadano particular. A nivel de las empresas seguimos viendo cómo sigue la dotación de los equipos de protección, pero siento que no hay efectividad en algunos casos sobre estos equipos de protección que estamos utilizando. Y la manera como incrementar la efectividad es parte de lo que vamos a ver en el día de hoy. Ahora, vamos a hablar sobre las medidas de seguridad. ¿Qué podemos hacer? Particularmente a nivel de la ingeniería. ¿Y por qué no? ¿Por qué a nivel de ingeniería? Porque es poco lo que estamos haciendo a nivel de ingeniería. Pareciera que nos asusta, ¿no? Aquello de incorporar ingenieros, y no, es simplemente el sonido que se infiltra. Y el tema de los controles, ¿por qué nos estamos agobiando? Precisamente porque hay mucho que se está demandando a nivel de prevención en las empresas, mucho, y no sabemos por dónde empezar, no sabemos inclusive el tema de los protocolos. Tenemos la gran suerte de que hay bastante información en internet hoy en día, y hay que hacer uso de esa información, de lo que hay en internet, particularizarlo, tropicalizarlo a nuestra realidad y ejecutarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque de lo contrario, pues se nos da cuenta que tenemos el cierre de fronteras, las cuarentenas obligatorias, las restricciones de movimiento, la prohibición de grandes congregaciones de personas y el confinamiento de ciudades y países enteros. ¿Y por qué esto lo traigo al contexto? Porque llegar a nivel de un país, de comenzar a hablar de cierre de fronteras, de confinamiento, de prohibición de grandes concentraciones, de cierre de país o de ciudades, estamos hablando de una situación extremadamente crítica. Y bajo ese concepto del extremadamente crítico es que nosotros tenemos que entrar en la dimensión de lo crítico. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de un leve límite entre vivir o morir. Sí es cierto que a nivel internacional, la OMS lo ha comentado, del 100% de la población que hay en el mundo, el 70% no se va a afectar. ¿Por qué se habla del 70% de las personas que no se van a ver afectadas? Es precisamente porque hay un 70% de la población que está tomando las medidas de seguridad ante la situación que está ocurriendo. Pero lamentablemente, y como suele ocurrir, y esto no es solamente en Nicaragua, sino en el contexto mundial, hay un 30% de la población que sí se va a ver afectada por el COVID-19. Ahora, dentro de este 30% de la población, se habla de un 5% que va a presentar síntomas. Otro 25% no va a presentar síntomas, va a ser personas asintomáticas. Ahora, dentro de este 5%, el 2% es lo que se está estimando a nivel científico, y lo que han comentado los expertos al respecto, son parte de las personas que posiblemente tengan una fatalidad por el contacto con el COVID-19. Entonces, ahora, claro, si mencionamos ese 2% a la población mundial, que más o menos anda en 7.7 millones de personas, pues estamos hablando de bastante, ¿no? Y eso es lo que hace extremadamente crítico el tema del control y la importancia de los controles
del COVID-19. Ahora, todos los empleadores deben prepararse, y esto es parte del contexto actual, a gestionar y responder adecuadamente a la pandemia del COVID-19. En la medida en que esto evolucione, lamentablemente, como decimos, como hemos comentado y como sabemos, la falta de acciones oportunas a la contención del COVID-19 nos va a dejar una situación de desventaja crítica y muy significativa. ¿Ya? Sabemos que estamos en esa fase 4, lo que no sabemos es cuánto va a dilatar esa fase 4. Y muy probablemente, por lo que vemos, pues se está proyectando de que vaya a dilatar un buen tiempo. ¿Cuánto es ese buen tiempo? Bueno, va a depender de qué tanta reflexión y qué tanta resiliencia nosotros a nivel de empresa, a nivel de ciudadanía y a nivel de país tengamos en relación a este tema. Además, los empleadores deben ser siempre conscientes de sus obligaciones jurídicas. Algo que no podemos desprender de la situación que estamos viviendo es que hay un elemento jurídico muy importante de referencia hacia los empleadores. ¿Por qué hago un comentario a esto? Porque el hecho de que sea una situación de caso fortuito o fuerza mayor, según lo que nos da el código, al empleador de establecer acciones preventivas, oportunas, correctas, en función a la situación que estamos viviendo, a la coyuntura que estamos viviendo. Por el contrario, estamos obligados a redoblar los esfuerzos para tratar de que las personas tengan se pueda salvaguardar la seguridad y la vida de todos ellos. Recordémonos que es un país pues sin trabajadores, ¿quién va a poder trabajar, ¿no? ¿Cómo vamos a poder resurgir nuevamente ante una situación bastante crítica después de todo esto? Porque hay que pensar también en lo que va a ocurrir después, y esto es muy importante. No tenemos que enfocarlo, también hay que ir pensando en lo que tenemos que hacer después de que pase todo esto. Y es parte de los puntos del contexto actual que quería comentar. Los horizontes posibles, desde el paradigma del cuidado hasta el gran impacto ecosocial y económico. Lo único que se ha visto como positivo de todo lo del COVID-19 es el aspecto ambiental, ¿no? Ya sabemos que en muchos países, por el tema del confinamiento ciudadano, hemos visto cómo desde el punto de vista medioambiental ha mejorado mucho el tema de la contaminación, la capa de ozono, el tema de la simbiosis humano-animal, etc. Pero bueno, vamos a pensar que es un respiro de parte de la naturaleza, pero ojalá que este respiro lo hubiésemos logrado sin llegar a estos extremos, ¿no? Donde ya tengamos de manera bastante singular o bastante dramáticas tantas fatalidades en el mundo. Estábamos viendo recientemente, por ejemplo, ayer creo que estábamos comentando de que Estados Unidos ya va superando los 100.000 muertos. O sea, estamos hablando de 100.000 vidas que ya no están con nosotros. Son personas que, padres de hogar, madres, hermanos, tíos, primos, abuelos, que dejan un vacío importante en la sociedad, en las familias y en el mundo general, ¿no? Ahora, la crisis como aprendizaje para no caer en falsas soluciones. Y esto es interesante porque era un poco lo que comentábamos. ¿Qué va a pasar después? Y tenemos que también pensar ahora y en el después. Y en eso tienen que estar enfocadas nuestras estrategias. Porque si pasa esto y no cambiamos, pues estamos destinados a la extinción. Y aquí viene un poco el tema de la resiliencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros después de que pase todo esto? A nivel de las empresas, eso es un tema que se está afrontando a nivel de los comités de crisis, porque nos estamos dando cuenta de que muchas de las acciones que estamos comenzando a implementar ahorita perfectamente las pudimos haber implementado desde hace mucho tiempo, y posiblemente el nivel de afectación y posiblemente el nivel de conciencia situacional y el nivel de conciencia de los trabajadores hubiese sido mucho mejor. Ahora, esto está recogido en las sugerencias que está dando la OIT y la empresa privada de Nicaragua. Yo simplemente lo grafiqué porque me gustó bastante. Y comento que me gustó bastante porque es parte de lo que se ha venido diciendo en relación a las actuaciones, a las visualizaciones, al esfuerzo, al compromiso, a la responsabilidad legal. Y por eso quiero comenzar con lo siguiente: evaluar los posibles riesgos de interrupción de la actividad comercial. Esto es una realidad.
y lo sabemos perfectamente. Todas las semanas, más de alguna empresa está llegando al punto de tener que decir cierro, ¿no? Porque es insostenible, porque no tengo materia prima, porque el comercio cayó, porque no hay turistas, etcétera, etcétera. Y esto ya lo venimos viendo inclusive no de ahorita, desde hace mucho tiempo atrás, pero que se ha venido acentuando indudablemente por el tema del COVID-19. Revisar o elaborar un plan de continuidad de las actividades, y el plan de continuidad es, señores, ¿hasta cuándo podremos resistir? Su mejor esfuerzo, han sido muy responsables, muy beligerantes con el tema del COVID-19, pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Entonces hay que pensar en toda esa continuidad. ¿Cómo vamos a hacer después, en el caso de las empresas que cierran circunstancialmente y después vuelven a reiniciar? ¿Cómo se va a reiniciar a posterior? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué normativas? ¿Bajo qué enseñanzas y qué aprendizaje de cara a la situación que estábamos viviendo? Elaborar protocolos de prevención, esto creo que es la parte más complicada que tenemos ahorita nosotros los de prevención de riesgos laborales, porque el protocolo es el que te va a permitir medir si todas las acciones que se están derivando de la OMS, la OPS, de la empresa privada, están funcionando, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la OIT y la empresa privada está haciendo referencia a que hagamos uso de los OE. ¿Qué son los OE? Son las organizaciones empresariales. ¿Por qué las organizaciones empresariales? Porque como están aglutinadas y están organizadas, estas organizaciones pueden llevar el mensaje de toda la restante población laboral ante las instituciones del Estado para buscar cómo establecer medidas que vayan a ser eficaces, eficientes y efectivas dada la situación que estamos viviendo. Promover la higiene en el lugar de trabajo, aplicar los principios de distanciamiento social. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo pongo porque se insiste en el tema de y acercarnos. A mí me gusta y quiero comentar esto. Ustedes saben que, bueno, una organización con bastante responsabilidad y con bastante profesionalismo, el tema de todo el contexto del COVID-19 es el CADIM, por mencionar uno. Han llegado excelentes profesionales dándote tips y temas desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del estrés, de los alimentos, etc. Entonces creo que esos son el tipo de iniciativas que necesitamos hoy en día para poder ayudar a la ciudadanía en general y poder ser muy efectivos en los controles que estamos estableciendo. Los posibles controles que nosotros estemos aplicando a nivel de nuestros hogares. Supervisar el asesoramiento prestado por las instituciones nacionales y locales. Indudablemente que el MINSA, el Ministerio del Trabajo, sí que están promoviendo la OIT. ¿Ya? Sí nos gustaría tener documentos, por ejemplo el MINSA sí es importante resaltarlo relacionado a las actuaciones, pero también sí es importante todas esas buenas prácticas que se van haciendo a nivel de empresa y se vayan socializando con todas, porque tenemos que estar claros de que hay muchas empresas internacionales, corporaciones multinacionales que están estableciendo estrategias y que son importantes que el resto de la ciudadanía las sepamos para poderlas implementar, las que podamos. Hay otras que lamentablemente vamos a estar limitados a una simple mascarilla, al confinamiento en nuestras casas, ¿no? a reducir nuestras salidas, etcétera, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de hablar los riesgos, hay que comunicar las situaciones críticas a los trabajadores, eso es importante. Hay que apoyar al trabajador y a su familia, porque imagínense, mandamos a los dos a su casa y sobre todo si las empresas cierran, pues la situación se va a poner bastante crítica para todos. Que los trabajadores que puedan contraer el virus por superficie o objeto, que sepan cuáles son esos protocolos que tienen que seguir. Nosotros no estamos, dentro de nuestro horizonte de actuación, no estamos evaluando cómo actuar ante una situación de un pariente con COVID-19 en nuestras casas. Hay que pensar, ¿no? Que bueno, no todos tenemos la posibilidad de tener 2 habitaciones, 3 habitaciones, a veces solo estamos con una, la situación es muy crítica, pero hay que ensayarlo, hay que hacer algo, porque de lo contrario todos se van a ver afectados en un núcleo familiar. Hay que buscar estrategia y es parte de los tips que nosotros a través de estos medios y de estos canales que tenemos abiertos para la
compañía, pues queremos comentar con ustedes. El tema de comunicar regularmente la información pertinente a los trabajadores. Lo que no se comunique, fracasa. Porque recordemos que el trabajador está con miedo. Inclusive ahorita a nivel de la gerencia de los recursos humanos tenemos que estar lidiando con las frustraciones, con los miedos, con los temores de los trabajadores. Porque es una realidad. No podemos separar una cosa de la otra. Las personas tienen miedo, ¿ya? No saben lo que va a pasar. Ven bajas en los consumos, ven bajas en la demanda de los servicios y por supuesto uno dice, ¿y si me corren? Y entramos en una situación de pánico. Ahí deberíamos de estar desde el punto de vista de la línea de alto mando, desde el punto de vista de la gerencia de los recursos humanos, liderando esas emociones en el caso de los trabajadores. Porque como comentaba, pues de lo contrario se nos va a hacer una situación bastante crítica a nivel laboral. Elaborar las políticas que fortalezcan las resiliencias, por supuesto, esto es parte de eso. ¿Qué vamos a hacer después? Ya nos pasó, estamos actuando, pero ¿cómo vamos a actuar para el mañana? ¿No? ¿Qué de estas cosas no tienen que desaparecer y por el contrario se tienen que reforzar? Bien, y ya como decía, pues en el tema de supervisar el razonamiento prestado por las autoridades nacionales, quiero comentar que mucha de la información, un 70% de la información está recogido de lo que nos está recomendando la OIT y la OMS como órganos de referencia internacional para el contexto de la situación que estamos viviendo. Tedros Adhanom, director de la OMS, y Peter Salama ya nos dijeron, bueno, desde el 11 de marzo es una pandemia y en caso del viernes de la semana pasada, Peter nos dijo, señores, además que una pandemia es endémica. De alguna manera tendremos que vivir con ella toda la vida. Como todo virus que viene y se queda. Y no solo viene y se queda. Ya se está hablando de las mutaciones, porque los virus mutan. A mí me gusta cuando escucho en los diferentes medios de comunicación a profesionales, epidemiólogos, y hacen referencia a esas advertencias. Los virus son muy inteligentes. ¿Ya? Y mutan, van mutando. Entonces, como van mutando, posiblemente las personas que dicen, no, a mí ya me dio y me salvé, créanlo que ya de alguna manera quedamos más propensos, más propensos a que si nos vuelve a repetir, pues entremos en una situación bastante crítica. Sí es cierto que creamos inmunidad en las personas que de alguna manera pasa como una simple gripa, pero créanlo que si fuese mi caso, pues no me gustaría volver a probar una segunda vez, por supuesto que no. Porque estamos hablando de vivir o morir, ¿no? Como situaciones extremas. Bajo el contexto de los empleadores, y esto es como un plan do check act, ¿no? Un sistema de gestión de mejora continua. Hay que evaluar contra qué estamos luchando, contra un virus, cómo funciona, cómo actúa, cómo vive, cómo se desplaza, cómo se transporta, cómo se entra en contacto, cómo afecta a nivel de las personas, etcétera. Todos esos elementos tenemos que conocerlos, porque en la manera en que como conozcamos el virus, en esa misma manera vamos a saber cómo contrarrestarlo. Planificar las acciones preventivas. ¿Y qué significa planificar las acciones preventivas? Bueno, si ya sé cómo es el virus, cómo puede afectar, por dónde las vías de entradas, ¿no? Los tiempos en que se puede presentar, pues comenzar a incidir sobre todas aquellas estrategias que nos van a ayudar a controlar la incidencia. Implantar medidas de protección, dotar los medios al trabajador. Bueno, las implantamos, le damos los equipos de protección al trabajador, pero después viene el tema del seguimiento y del control. Todo es importante. Particularmente en este webinar vamos a tocar el elemento de evaluar el riesgo, planificarlo, implantar y dotar los medios a los trabajadores para protegernos ante la pandemia. Tenemos, para ser muy específico, tenemos el procedimiento JCHG 000809 del Ministerio del Trabajo, que esto nos ayuda en Nicaragua, a las empresas nacionales, a buscar hacer una evaluación efectiva ante el riesgo que nos estamos encontrando. Esto lo sabemos, los de prevención de riesgos laborales, todos los países los tienen, unos tienen sus propios procedimientos, otros utilizan procedimientos internacionales como el método FINE, pero tenemos métodos que nos van a ayudar a estimar el nivel de afectación de ese virus, del COVID-19. Y de esa misma manera, pues si el riesgo es intolerable, vamos a tener que hacer una planeación de acciones preventivas pues más robusto para poder enfrentar de una manera más correcta la pandemia. Ahora, desde el punto de vista de planificar las acciones preventivas, el plan do check act, ¿verdad? Aquí
en el plan de Uchek hay un elemento muy interesante que es muy utilizado a nivel de todas las empresas y todas las planeaciones estratégicas, que es el 5 por qué, o el 5W, el 5 por qué, el 5, sí, 5W y el 2H. ¿Cuáles son esos 5W? Bueno, qué, cuándo, cómo, dónde, quién. ¿Ya? Eso es parte de lo que el método nos sugiere, ¿no? Para hacer una buena planificación estratégica, porque de lo contrario va a ser muy pobre y posiblemente vaya a ser ineficiente a la hora de aplicarlo a nivel de las empresas. Pero tenemos el 2H. El 2H está relacionado a cómo y cuánto cuesta. Y estemos claros de que aquí la situación ha llegado al extremo de tener que analizar el aspecto económico contra... Ponemos los dos elementos en la balanza, por supuesto que la balanza se va a ir al lado de la vida humana. De seres humanos, estamos hablando de personas, y no solamente miremos la persona como tal, el trabajador, sino todo el núcleo familiar, todas las personas dependientes que hay detrás de un trabajador, detrás de una trabajadora en el mundo laboral. Ahora, esta es la jerarquía de controles, ya lo conocemos, y es a partir de los controles ingeneriles donde nosotros tenemos que establecer acciones. Recuerden, a nivel de eliminar y a nivel de sustituir no se puede. ¿De acuerdo? No se puede sustituir el virus, no se puede eliminar el virus ya está. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos del medio y el foco y el medio es difícil de poderlo controlar. No hay forma, porque el virus ya está. No quisiéramos nosotros sacar una varita y desaparecerlo, ¿no? No se puede. Entonces, la efectividad, o sea, dentro de los controles, la jerarquía de control, lo que sí podemos hacer es aplicar ingeniería, los controles administrativos y todas aquellas acciones que van a ir dirigidas específicamente en el trabajador. Y no hablemos solamente como EPP, ¿no? Exámenes médicos, todo el tema de formación hacia el trabajador, etc. Ahora, aquí la efectividad, allá lo miramos en un triángulo y aquí lo vemos desde una perspectiva de planta, ¿no? Entonces, tenemos claro de que si pudiésemos controlar el problema a nivel de la fuente sería estupendo, ¿ya? Y a nivel del medio por la efectividad de las acciones de control. Pero como no es así, pues están los controles ingenieriles, los controles administrativos y el EPP. Y aquí es donde viene algo importante. Quiero que sepamos que el EPP es un equipo de protección que nos ayuda, nos ampara ante el factor de riesgo, pero no lo elimina. Por lo tanto, esa es una de las grandes desventajas que tiene el equipo de protección personal ante la situación y el contexto que estamos viviendo hoy en día. Dotar de medios a los trabajadores, por supuesto, tenemos que tener en cuenta de que no solamente tenemos que pensar en la mascarilla, en los lentes, en los guantes, sino en todos aquellos medios que son complementarios para corregir o controlar o atenuar de manera correcta el tema del COVID-19. ¿Cuáles son estos medios al trabajador? Desde el punto de vista de los controles administrativos, todo lo que estamos haciendo, el tema del teletrabajo ha agarrado un auge en el país, se nos vino de pronto. Realmente no estábamos preparados, inclusive hasta a nivel de las empresas, muchas de las empresas nos vino de sorpresa, inclusive a nivel de las gerencias, igual a nivel de los trabajadores. Sí es cierto que hay muchas empresas en Nicaragua que ya estaban implementando los teletrabajos desde hace muchos años, de 10, 15 años, pero también es cierto que el 80%, 85% de las empresas en Nicaragua pues no habíamos dimensionado la necesidad de hacer uso de esta forma de trabajar. El tema de los distanciamientos, el tema de las adecuaciones de las condiciones de trabajo, el tema de las ventilaciones, el tema de los aire acondicionados, el tema de las reducciones de jornada de trabajo son parte de esos medios o de esas opciones que tenemos que dar a nivel de las empresas para lograr de que el trabajador no se vea afectado por esta situación. Ojo, recuerden que a nivel de las empresas tienen un límite muy frágil desde el punto de vista del contagio de un trabajador en los centros de trabajo o del contagio en sus casas. Y por ahí es importante mantener muy informados a los trabajadores sobre todas las medidas de prevención que hay que implementar a nivel de los centros de trabajo y a nivel de nuestros hogares y la sociedad de forma general. Recordemos que agarramos taxi, agarramos buses,
nos vamos por otros medios a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros trabajos, bicicletas, etcétera, y por motos, y por lo tanto tenemos que ensayar e informar a los trabajadores que implementar a nivel de todas esas horizonte de posibilidades que tenemos los trabajadores de afectarnos. ¿Qué es el EPP? Ya para entrar en el contexto. Cualquier equipo destinado para ser utilizado por el trabajador que lo proteja contra una o varios riesgos en el desempeño de sus labores. ¿De acuerdo? Ahora, esto vino a agarrar desde hace muchos años a nivel de las ANSI, a nivel de la NFPA, particularmente de la ANSI, viéndolo desde el punto de vista de Estados Unidos, porque bueno, de repente una mascarilla, una pañoleta en la nariz no era un equipo de protección personal, entonces así vinieron a establecer controles, estándares internacionales para definir cuáles eran los elementos de seguridad que tenía que reunir un equipo de protección para decir que protegía a la persona ante una situación de riesgo en particular. Y por eso es que hoy conocemos diferentes protocolos, diferentes certificaciones, diferentes homologaciones que cumplen los equipos de protección que dan ese nivel de efectividad que dicen que dan. Bien, recordemos que toda esta información está recogida en la norma ministerial sobre las disposiciones de higiene y seguridad de los equipos de protección. Es una norma que está en la web del Ministerio del Trabajo y ahí está toda la información en relación a los EPP. Bien. Lo voy a comentar rápido porque al final quiero llegar a la parte práctica. La vez pasada tuvimos el inconveniente de no comentar los elementos prácticos, el uso, ponerlo, hacer referencia a las mascarillas quirúrgicas, etc. Pero es importante mencionarlo porque si no analizamos estos factores para el tema de la compra de los EPP, estamos botando el dinero a nivel de las empresas, inclusive a nivel de nosotros como personas independientes, ¿no? Autotrabajadores. ¿Por qué mencionamos la ignorancia, la imprudencia, la negligencia, el desconocimiento, la falta de preparación, la falta de información, los hábitos de costumbre? Porque es una realidad. No estábamos acostumbrados y por eso es que el tema de que me estorba, me da alergia, me da hipoxia, me falta el aire, porque no estábamos preparados. Inclusive ustedes saben que en el mundo de la prevención, pues tener una mascarilla como esta, 30 minutos, es agobiante, pero hay muchas actividades laborales en el mundo y acá en Nicaragua donde tenemos que pasar con mascarillas de este tipo 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas. ¿Ya? Es un tema de adaptabilidad, ¿no? Pero claro, como nos vino todo de pronto, todo muy rápido, pues ese proceso de adaptabilidad no lo hemos tenido y por lo tanto las personas de alguna manera se quejan o están opuestos al hacer uso de estas recomendaciones que se están derivando a nivel de las empresas y a nivel de la ciudadanía en general. Los hábitos y costumbres, no nos lavamos las manos, en fin, un montón de elementos que son de mucho peso a la hora de que vamos a seleccionar el equipo de protección. Porque recomendamos el tema de cómo se pone, cómo se quita, lo que hay que hacer después de quitárselo, cómo guardárselo, y realmente tenemos que entrar en conciencia con nosotros mismos, los trabajadores, de decir, lo estamos haciendo de manera correcta, pues ahí posiblemente está el talón de Aquiles para nosotros las organizaciones, porque creemos que nos estamos protegiendo, pero no es así. Y ahí es donde viene la falsa sensación de seguridad y las exposiciones de manera innecesaria a los factores de riesgo, particularmente pues el factor de riesgo ambiental y particularmente el factor de riesgo biológico. Bien, el tema de las magnitudes de los riesgos, el tema de las exposiciones, el tema de las condiciones de trabajo. Hay empresas donde no hay condiciones de trabajo. Si nos vamos a la pequeña empresa, a la microempresa, estemos claros de eso. Es difícil, ¿no? Por capacidades económicas, recursos humanos y materiales, tener aquellas condiciones idóneas según como nos los pide pues nuestro Código del Trabajo, nuestra Constitución Política, nuestra normativa, nuestra Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Y por lo tanto, pues hoy más que nunca hay que hacer reflexión sobre esos elementos que son muy prioritarios y muy elementales para poder contrarrestar el COVID a nivel de las condiciones laborales. Las condiciones ambientales, otro elemento importante. Se habla de que el COVID por temas de humedad, temperatura, pues tiene una mayor prevalencia en el ambiente o en las superficies de contacto. Estamos en el invierno, ahora mismo hay mucha humedad en el ambiente, pues todos esos elementos los tenemos que conocer, entenderlos, tomarlo con mucha profundidad
porque ahora mismo cualquier enfermedad relacionada a problemas respiratorios, como comentaba ahí una doctora recientemente en Facebook, se tiene que considerar como un COVID positivo a menos que se demuestre lo contrario. Tenemos que dar el peso y el beneficio de la duda a la persona. Recordemos que el Código del Trabajo en el principio 8 hace referencia a que siempre tiene que irse en casos de dudas, en la aplicación de la ley siempre va a favorecer la parte más beneficiosa para el trabajador. En este caso, no solamente para el trabajador, sino para la ciudadanía en general. Toda incidencia que se presente a nivel de problemas respiratorios debe ser considerado como un COVID-19 a menos que se demuestre lo contrario. El factor técnico preventivo, que es qué tanto nos protege el equipo de seguridad, es cómodo, permite mantenimiento, hay limitantes. ¿Qué nos dice el fabricante en relación a estos elementos de efectividad o elementos de protección o garantías que nos tienen que dar estos medios de seguridad para nosotros una vez pues que estamos obligados a ir al supermercado, a ir a los mercados populares, a ir a hacer una gestión a una empresa de servicios básicos, perdón? ¿Por qué? Porque sí, o sea, el autoconfinamiento no significa no salir en el 100%, hay que salir a buscar alimentos, hay que salir a hacer algunas gestiones, por supuesto, pero que sean muy puntuales y en la manera de lo posible muy reducidas. Hoy vemos como muchas de las instituciones financieras, para poner un ejemplo, nos han mandado desde hace ya un par de meses correos de que muchas de las gestiones que normalmente nosotros antes hacíamos en las sucursales, hoy las podemos hacer de manera con la misma calidad, pues de manera electrónica, ¿no? Y todo esto pues viene con soportado en el caso de los factores humanos, la capacitación y la supervisión, en el caso de los factores de riesgo, con el conocimiento y la investigación, y en el caso de los factores de riesgo técnicos preventivos, por parte de los EPIs, la certificación y las homologaciones. Capacitación, y este elemento, si se fijan, nos estamos yendo al último elemento de control de la pirámide. Invertamos mucho en los trabajadores, y desde el punto de vista de los trabajadores, el artículo 19 de nuestra Ley General de Seguridad nos manda a capacitar a los trabajadores. ¿Sobre qué? Sobre todos los elementos de riesgo, de peligro que corre un trabajador en función de su actividad laboral. ¿De dónde surge esta información? De la evaluación de riesgo, de procedimientos que les mencionaba. La evaluación de riesgo, al tomar en cuenta todos los aspectos internos y externos de un peligro en particular, pues de esa misma manera van a salir todas aquellas sugerencias de formación y capacitación y entrenamiento hacia los trabajadores. Ahora mismo, ¿cuál es la capacitación que deberíamos de estar dando a nivel de las empresas? Uno, conocer toda la etiología del virus, cómo establecer las medidas preventivas y cómo utilizar de manera correcta los equipos de protección. ¿Ya? Hay muchísimas más, por supuesto, pero bueno, hay que valorar con cuáles vamos a empezar, porque sabemos que en este momento pues hay que hacer más con lo poco que tenemos. De las casas comercializadoras, lo hemos comentado, y ya como muchos sabemos, el artículo 317 de nuestra ley da obligaciones a las casas comercializadoras, porque bueno, no solamente vender el equipo, ¿no? Hay que capacitar a los trabajadores y a las empresas de cómo se utilizan, a sus ventajas, sus desventajas, sus limitantes, etc. Entonces es importante que entremos en relación con nuestras casas comerciales para que ellos nos estén dando información al respecto. Como decíamos antes, el CADIM es una de las empresas, organizaciones empresariales que ha estado liderando muy correctamente este tema, con muchos temas de mucho interés. Pero también es cierto que el Ministerio del Trabajo también tiene los alcances de dar capacitaciones gratuitas, organizadas y planificadas con las empresas, y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social también tiene abierta esa posibilidad de contactarlos para agendar pues una posible capacitación en función de esto. Lo que no sé es que si está incluido el tema del COVID-19. Creería que sí, ¿no? Pero de lo contrario, pero sí, que se han hecho bajo condiciones controladas. Hay estudios que se han hecho y se ha dicho que hay persistencia. Recientemente escuchaba a otros profesionales diciendo que hay otros estudios que están saliendo que dicen que no. Yo me voy a quedar con la situación más crítica, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que está dando bastante seguimiento y está haciendo bastantes estudios en relación a
a la persistencia, ¿no? Y a la efectividad de algunos controles que estamos estableciendo a nivel de las empresas y a nivel general. Por lo que sea, mire, imagínense que se habla de 3 horas en el aire. Vamos a suponer para no ser extremista de que no son 3 horas, que son 30 minutos. Bueno, 30 minutos, imagínense en un mercado, ¿quién no pasa después de un estornudo 30 minutos después? Si casi que andamos, son áreas que son muy hacinadas. Aquí es importante tener claro de esto porque al principio se decía que no era importante el uso de la mascarilla y hoy vemos cómo casi se está volviendo exigido el uso de la mascarilla para salir a cualquier parte, ¿no? A los supermercados, a los bancos y a otros comercios en general. El tema